la casa ya no es este espacio de convivencia, sino es un espacio que se vuelve casi un dormitorio, ¿no? Por las necesidades económicas que vivimos en estos tiempos, incluso ahora que los chicos ya están regresando a los planteles educativos, se puede notar una dinámica diferente, familiar. Tenemos lugares de interacción, digamos, virtuales que no existen en la vida física, pero que son igual de significativos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. En la charla de hoy recibo al psicólogo y maestro en pedagogía Miguel Ángel Báez para hablar sobre la paternidad, un rol que en los últimos años se ha resignificado de manera importante. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Decía yo que la paternidad se ha resignificado, al menos en algunos aspectos. ¿Puede explicarnos cómo se asumía esta función, digamos, hace 3 o 4 décadas y cómo se vive actualmente? Bueno, yo creo la paternidad de entrada tiene un gran significado para la formación psíquica de los sujetos, ¿no? Recordemos un poco la figura simbólica del padre que menciona Freud como esta dadora de límites, de reglas, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, y esto provocó en hace unas 3 o 4 o 5 décadas, bueno, que el padre tuviera como esta figura de proveedor, ¿no? Un poco alejado del núcleo familiar, sosteniendo, digamos, toda esta eh, parte externa, ¿no? De la familia, ¿no? Como si fuera una especie de protector, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahora se ha resignificado mucho el, tanto el vínculo que se genera como con el padre y también el rol que juega. Pero yo quisiera mencionar como un par de acontecimientos históricos que ayudaron a esto. Recordemos que en esta estructura capitalista, ¿no? eh, se asumía así, ¿no? El padre es el que trabaja, la madre es la que cuida, etcétera. Los niños son los que se desarrollan. Sin embargo, si ponemos un poco de atención a los acontecimientos históricos, después de la Segunda Guerra Mundial y el rompimiento, digamos, del sueño americano, como lo conocíamos, eh, y la llegada o la, digamos, o la venida de los movimientos feministas, el rol de la mujer empieza a tomar un sentido distinto frente a la sociedad. Es decir, la mujer también ya se vuelve una fuerza de trabajo importante y esto genera, ¿no? Cambios de paradigma en la crianza que se vienen reflejados de rebote hasta nuestros días, ¿no? Decíamos entonces que estamos ante un cambio de este paradigma o aún impera en el fondo de la sociedad, una visión más patriarcal de las relaciones en el seno de la familia. Porque si bien el padre ha dejado de ser proveedor únicamente y asume roles de más cercanía afectiva con los hijos, todavía no es un perfil, un comportamiento generalizado. Claro, o sea, no podemos olvidar que las prácticas patriarcales no son solo exclusivas del género masculino, ¿no? Es decir, aunque el padre ha tomado un papel significativo en la crianza en los últimos años, ¿no? Como tú bien dices, no podemos generalizar y tampoco podemos entenderlo como una ruptura completa del paradigma porque seguimos, trabajando bajo estas estructuras patriarcales, ¿no? Maestro, ¿cuánto hemos avanzado, por otra parte, en la comprensión de que expresar sentimientos y emociones no es privativo de las mujeres y que los hombres deben reconocerlos? Porque esto también es un aspecto que tiene un peso gravitatorio importante en el rol del padre. Claro, yo creo que se ha avanzado por el tema de las nuevas discusiones frente a la crianza. Es decir, eh, los nuevos posicionamientos, digamos, psicológicos o de la teoría del desarrollo de niños y jóvenes han puesto en escena la importancia que tiene la figura paterna,
no solo como proveedor, como dador de límites, etcétera, sino también como un ente que pueda jugar emocionalmente en esta dinámica de crianza para generar individuos o sujetos más equilibrados, por decirlo de alguna manera. Es decir, no podríamos entender a la niñez como la entendemos nosotros sin tomar en cuenta que debemos de involucrar la vida emocional en nuestra vida sociocultural. Ahora bien, sin suponer que todas las mujeres cumplen de manera adecuada la función materna, porque aclaro, esto no es una charla en que pretenda polarizar los roles de hombres y mujeres. Entonces, asumiendo que todas las mujeres, que no todas las mujeres cumplen de manera adecuada la función materna por una variedad extensa de factores, y aceptando que hay hombres que las realizan muy bien, estamos ante la posibilidad de que la maternidad, la paternidad como función básica en la educación de los hijos se replantee y que en ella participen de manera más equitativa hombres y mujeres, o todavía nos falta un trecho, yo diría, hasta histórico que recorrer. Yo creo que no solo histórico este camino por recorrer, sino también social, cultural e incluso legislativo, ¿no? Es decir, existe en esta mitología, digamos, de la función materna y paterna, casi siempre se entiende como la función materna como lo bueno, lo que es puro, lo que alienta al amor, ¿no? Y sin embargo, como tú bien decías en la pregunta, pues no siempre es así. Y es aquí cuando digamos, estos pequeños guiños, estos pequeños cambios de paradigmas que empiezan a surgir, hacen que el padre se involucre más con la crianza. Podemos ya encontrar de manera muy frecuente padres solteros, ¿no?, que se encargan totalmente de la vida escolar, emocional, económica de los menores. Sin embargo, también existe una especie de premiación frente a este tipo de individuos que, si bien hacen cumplen una función muy particular y eh, muy grande, digamos, como acompañantes de la crianza, pareciera que al hombre se le exacerba por cumplir este tipo de funciones cuando tenemos infinidad de mamás solteras que han cubierto las mismas situaciones desde hace muchas décadas, ¿no? Y estas son como las pequeñas prácticas patriarcales que hay que ir eliminando, ¿no? Hay que ir rompiendo poco a poco esta idea de que existen seres humanos, ya no hombres o mujeres, especiales en virtud del tipo de crianza que dan, ¿no? La crianza debe de ser un compromiso entendido y un compromiso adquirido, ¿no?, y consciente de de un sujeto, ¿no? Sea hombre o sea mujer. Y como bien dice, porque es importante entender que la función de maternar, ¿sí?, es una función que no se refiere al padre o a la madre, sino es la función que tiene como objetivo alojar a los hijos, darles contención, Exacto. eh, afectivizarlos, no solamente mantenerlos, sino guiarlos en el camino a la vida, del aprendizaje, de su formación como futuros adultos y ciudadanos. Y ahora quiero preguntarle, desde su experiencia y práctica clínica, ¿cómo ha afectado la pandemia a las funciones maternas y paternas, o a la función de maternar, como lo decía yo? Ahora que los Yo, padres suelen estar más tiempo en casa o están haciendo trabajo de oficina desde casa, y las madres también, incluso las madres que trabajan, ¿cómo ha afectado la relación vincular con los hijos esta situación derivada de la pandemia? Yo creo que se ha visto como dos fenómenos que son completamente polarizables, ¿no? El primero es justo el acercamiento del padre y de la madre a la crianza y a la educación. Es decir, que se vuelven acompañantes del desarrollo escolar, ¿no?, y humano de la niña o el niño de manera más
de manera más testimonial, ¿no? Pero esto también ha provocado, ¿no?, que los padres y los hijos, dadas las dinámicas sociales o socioeconómicas que tenemos en estos tiempos, es decir, papá, mamá trabajando, o si es una familia monoparental, digamos, el único miembro trabaja, ¿no? Y los hijos están al cuidado de los abuelos, los tíos, etcétera. Ha provocado un acercamiento forzoso, ¿no?, que también en la práctica clínica se ha visto como una preocupación por el desconocimiento que se le tiene a los hijos, ¿no? Es decir, de pronto nos volvemos nosotros como sociedad eh, eh, sujetos en tránsito todo el tiempo, ¿no? Es decir, la casa ya no es este espacio de convivencia, sino es un espacio que se vuelve casi un dormitorio, ¿no? Por las necesidades económicas que vivimos en estos tiempos, y este encierro de la pandemia, pues generó este acercamiento fuerte, ¿no? Violento en algunos sentidos. No me refiero a violencia física, sino que fue como de un día para otro tuvimos que estar encerrados, conviviendo, ¿no?, en situaciones de convivencia que solo teníamos quizá los fines de semana, en vacaciones, pero con esta tendencia al ocio un poco, ¿no? Y digamos, esta idea de que el ocio es malo y de que el ocio descompone, ¿no?, pues generaba tensiones. Y poco a poco hubo quienes lo libraron muy bien porque tenían como esta madurez emocional o esta responsabilidad afectiva de decir, bueno, puedo ser resiliente frente a este cambio y tomar acciones, y hubo quienes tuvieron que tomar acciones, digamos, de separación o de replanteamiento de los objetivos, tanto personales como familiares y parentales. Es que uno de los múltiples impactos que ha tenido la pandemia ha sido que ha colocado a los padres frente a los hijos y viceversa, y ambas partes se han dado cuenta que en muchas ocasiones realmente no se conocían, ¿sí? Yo escuchaba a alguien que me decía, durante la pandemia me he dado cuenta verdaderamente quiénes son mis hijos. Y supongo que los hijos también pues, sufrieron este proceso respecto a los padres, que ha resultado evidentemente muy conflictivo, que ha generado incluso situaciones muy lamentables de violencia intrafamiliar, que es otro tema que podremos tratar en otra charla, pero ahora quería referirme a esa confrontación que la pandemia nos ha obligado a tener con nuestros propios familiares. Y la pregunta sería, maestro, ¿considera que dentro de unas décadas se mirará la pandemia y se dirá, durante la pandemia ocurrieron una serie de eventos que contribuyeron a modificar el concepto de la familia y de la relación padre-hijos? ¿Puede ser así? ¿Esta pandemia está modificando nuestro comportamiento familiar a grado tal que marque un hito histórico? Yo creo que se puede, sí, es probable que suceda, porque también, bueno, se descubrió que a nivel laboral y a nivel escolar, ¿no?, se puede aprender de manera distinta, ¿no? Se puede cambiar el paradigma laboral, el paradigma educativo, y esto genera convivencias distintas y nuevas. Y en ese sentido sí puede haber un antes y un después, en ese sentido, porque las dinámicas familiares se transformaron. Incluso ahora que los chicos ya están regresando a los planteles educativos, se puede notar una dinámica diferente, familiar, ¿no? Porque ya hubo empresas que se dieron cuenta que era más fácil y menos costeable tener a sus empleados desde casa, ¿no?, y solo reunirlos en situaciones urgentes, ¿no? Entonces esto genera nuevas dinámicas familiares, nuevos acercamientos y nuevas formas de entender la familia que no teníamos desde hace muchos años, ¿no? Nuevas formas de entendernos, como incluso de generar relaciones de pareja nuevas o distintas frente a la idea de hacer familia. ¿Conformará en los niños esta situación también una nueva visión del mundo
y sobre todo una nueva forma de comportamiento cuando sean adultos y sean ellos los que tengan que formar una familia? Claro, claro, desde el acercamiento con sus pares, ¿no? Entendamos pues que el ser humano es un sujeto provisto de símbolos, ¿no? Y que estos símbolos nos hacen comprender la realidad de una u otra forma. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, estos espacios de discusión, ¿no? Desde Puebla hasta Ciudad de México, se enriquecieron gracias al encierro y a la pandemia, ¿no? Y los jóvenes, nosotros los vemos como espacios de trabajo y espacios de reacción menos complicados, tal vez. Sin embargo, los jóvenes también los entienden como lugares de reunión, lugares de convivencia, ¿no? Las redes sociales, las videollamadas, etcétera. Y entonces esto impulsa una nueva forma de entender la vida socioafectiva, ¿no? Porque ya no es, ya tenemos lugares de interacción, digamos, virtuales que no existen en la vida física, pero que son igual de significativos para ellos. Y esto construye una forma distinta de entender la familia, la educación, el trabajo, etcétera, ¿no? Maestro Miguel Ángel Báez, le agradezco mucho su tiempo, la deferencia que tiene con este espacio, y para despedirnos le pediría que comparta con el auditorio qué libro está leyendo. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Pues bueno, hace unos meses llegó este libro, lo tengo por aquí, está muy grandote, se llama Antojitos. Es un libro que recuerda mucho la literatura de la onda, no, no sé si la recuerdes, de José Agustín, etcétera, porque son relatos urbanos. La autora, Nuria Rangel, estuvo viajando durante 9 años con su familia, por razones de trabajo, y en este anhelo que tuvo frente a la comida mexicana, empieza a relatar, ¿no? De un modo muy, muy bonito, cómo está conformada, sobre todo la Ciudad de México, frente a los diferentes platillos que te encuentras en la calle, etcétera, y lo relata de una forma, a veces como cuento, a veces como anécdota, muy, muy nostálgica, ¿no? Es decir, apelando un poco al famoso síndrome del jamaicón, ¿no? Nos cuenta historias de la generación de tortas o de dónde podía ir a comer tortas en cuál lugar, o etcétera. Pero de una manera muy poética, el libro está ilustrado, está muy padre, y bueno, ese es un libro muy fácil de leer, muy rápido de leer y muy, muy entretenido. Pues nuevamente muchas gracias por su participación y su sugerencia de lectura. Y al auditorio, a todos ustedes, les digo como siempre que nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios. Y si te gustó, dale like.